Dios le bendiga a los hermanos. Nuevamente nos encontramos acá a través de este medio. Bueno, estábamos transmitiendo desde el tabernáculo y por causa del viento que hay, la señal que es satelital, ¿verdad?, de internet, se nos va la señal. Entonces nos encontramos, yo ya había predicado casi 40 minutos, que estaba tratando de entrar en las escrituras, y nos dimos cuenta de que no había salido ni siquiera la salutación. Así que Dios nos ayude, Dios les bendiga, hermano, y bueno, y aquellos que nos están viendo, que bueno, Dios les bendiga y esté apoyándonos en oración. Y nuevamente tomando las escrituras, yo había en ese trayecto de que estuvimos en el tabernáculo, había compartido 6 escrituras, que con eso estábamos empezando a entrar el tema. El tema, como yo traté de decirles, esto decía hace un rato, que no es con el fin de discrepar, ni de contender, ni por el querer decir este sabe más o el otro sabe menos, este es, aquel no es, sino poder compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros, la revelación de la palabra de Dios, que Dios a nosotros nos ha dado. Bueno, aquí ahora estamos en la casa del hermano Juan Fiorito. Quizás el hermano tiene perros, pero acá estamos seguros, no se va a cortar. No se va a cortar. Así que, hermanos, acá estamos tratando de compartirle lo que Dios a nosotros nos ha dado. El tema es este. En el tiempo del fin, ¿no? Es traído un mensajero para atar todos los cabos sueltos y traerlos en el tiempo del fin. En el tiempo del fin Dios ha enviado un mensaje de restauración para volver a la palabra. El mensaje del profeta es volver a la palabra. El mensaje central, esencial del hermano Branham es volver a las escrituras. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando había una profecía, cuando era dada una palabra, cuando había un sueño, cuando había algo que parecía que fuese divino, que fuese celestial, que Dios había dado, se tenía que venir al Urim y al Tumim, que eran las piedras que resplandecían, ¿verdad? Se juntaban, se daba la profecía y se juntaban las piedras y ambas tenían que destellar. Y no solamente ambas tenían que destellar, sino que el sacerdote tenía un pectoral donde también había piedras que empezaban a destellar. Entonces todo podía armonizar, todo armonizaba, esta escritura con aquella escritura, con la profecía esta, con la otra profecía, y todo podía armonizar porque Dios puede mostrarnos a través de toda su palabra su plan. Ahora, no podemos tomar citas sueltas ni 2 y 3 escrituras para crear una doctrina. Tiene que armonizar con toda la Biblia. Tiene que armonizar con toda la palabra de Dios. Ahora, podemos decir, hay muchos que dicen, hay muchos hermanos hoy que dicen que ya no se debe diezmar. También, hermano, cada uno con su fe y con su revelación. Pero a mí Dios me ha revelado que yo tengo que diezmar. Ahora, Dios a mí me ha revelado que yo tengo que congregarme. Dios a mí me ha revelado que yo tengo que adorarle. Dios a mí me ha revelado que hay ministros en la iglesia. Dios a mí me ha revelado que Dios es vivo y da vida. Dios a mí me ha dado su palabra. Hermano, yo quiero compartir con ustedes, y para aquellos, como decía hace rato, lo que la Biblia dice también para esos hermanos que no son del mensaje de William Branham, sino que son hermanos pentecostales de la unidad y de la Trinidad. Yo fui pentecostal trinitario y fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo al conocer este mensaje. Entonces la palabra empezó a revelarse en mí. Y Dios
se ha ido revelando. Aún el profeta, el hermano Branham, en el mensaje de adopción, dice que él ha traído la palabra de Dios mediante como él la viene revelando. Entonces, si el profeta trae algo mediante la revelación gradual de Dios, yo creo que antes de la partida del profeta, el profeta tenía algo muy armado, ¿verdad?, en su tabernáculo. Y sabemos que el hermano Branham salió del sistema bautista. Él era un bautista, donde él mismo dice que él era un anciano en la iglesia bautista, donde él mismo relata que él era un pastor en la iglesia bautista, y donde él mismo relata que él tenía un pastor, obispo, que era el doctor Davis. Entonces, la palabra de Dios viene revelándose. La palabra de Dios viene de luz en luz. Dios viene a nosotros de luz en luz. La palabra de luz en luz, de gloria en gloria y de crecimiento como la aurora, ¿verdad? Entonces, aún en el profeta hubo un desarrollo de la palabra de Dios y de las profecías y de todas las cosas que Dios le dio. Ahora vamos a entrar a las Escrituras y yo espero poder entrar nuevamente a este tema que yo quiero compartir con ustedes. Yo ya estaba entrando cuando nos dimos cuenta que no teníamos señal y se había cortado la transmisión, pero que Dios nos ayude ahora a poder solamente hablar su palabra. Recuerde que es necesario el Urim y el Tumim. En el Antiguo Testamento eran dos piedras que iluminaban, que se encendían cuando se traía una profecía y se decía Jehová ha dicho. El profeta, el hermano Branham, decía ahora nuestro Urim y el Tumim es el Nuevo y el Antiguo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Y nosotros podemos decir hoy nuestro Urim y el Tumim es la Biblia y el mensaje de la hora. Tienen que armonizar, tienen que encenderse. Tienen que destellar estas luces de la verdad si Dios ha hablado en su palabra. Entonces podemos encontrar en toda su palabra si es así. Yo les comentaba que yo he tenido que resumir todo lo que he estado tratando de armar el cuadro, tomando escritura y citas. Tuve que resumir y sacar escrituras porque se hace muy largo, sacar citas porque se hace muy largo. Yo no soy un maestro de la palabra, no soy nada. Lo único que trato de hacer es servirle a Dios con lo poco que tengo, con lo que Él me ha dado, con ese granito de arena, con ese granito tan pequeño, poder servirle a Dios. Ahora, yo no soy un pastor, pero donde yo me congrego hay pastores, el hermano Juan, el hermano Leonardo, son los obispos de la iglesia, son los pastores obispos. Yo solamente soy una ayudita, hermano, acá para lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Los hermanos son preciosos hermanos, que en las manos de Dios son tremendos. Y por el tabernáculo de Montesión han pasado muchos, ¿verdad? El más grosso de nosotros fue el hermano Ángel, que fue nuestro pastor, él fue el que trajo el mensaje acá en José de Paz, pero más allá Jesucristo es el mismo. Este hermano Ángel, este hermano Juan, este hermano Leonardo, no estén, Dios sigue siendo el mismo. Sí, Señor. Y Dios tiene sus hombres todavía para poder ministrar, Dios tiene sus hombres para poder alcanzar de su palabra, para alcanzarle la salvación al perdido. Ahora la salvación es a través de la sangre, pero es a través de los hombres que Dios obra. Y entonces, si es a través de los hombres que Dios obra, Dios tiene hombres en su iglesia. Ahora nosotros vamos a ver como en lo natural había pastores en Israel. Muchos dirán, sí, sabemos, pero vamos a ver. Vamos a verlo nuevamente, porque yo esto ya lo había leído, pero encontramos que no estábamos transmitiendo, la señal se había ido. Entonces vamos a Génesis 13. Génesis capítulo 13, versos 7 y 8. Dice así:
Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, dos rebaños, dos dueños, pastores. Dice así nuevamente. Y hubo, verso 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces yo remarcaba hace un rato, mis pastores y los tuyos, ¿no? Una forma de pensar, otros de otra forma de pensar. Génesis 20, 26, 20. Génesis 26, 20 dice así: los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Nuevamente, verso 20, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Un dueño, un redil, pastores, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Samuel Bueno, aquí ya no es tanto como en el tabernáculo, que el hermano Juan va a hacer unos mates, mientras compartimos la palabra. Ya no es tan formal, pero la palabra sigue siendo la misma. Samuel, primera de Samuel 25, verso 7. 25, 7. Dice así. Esto es David hablándole a Nabal. He sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Jeremías. Bueno, ya estaríamos avanzados, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, de todas maneras Dios lo quiso así. Hablando de las escrituras, ¿no? Jeremías 2, Jeremías capítulo 2, verso 8, dice así. Ahora, vemos de que había pastores naturales. Es más, David era un pastor, ¿verdad? Saúl era un pastor, Moisés fue un pastor, Jacob fue pastor, Isaac fue pastor, Abraham fue pastor. Luego fueron dueños del rebaño y tenían pastores, en lo natural. Ahora, Jesús es el pastor de los pastores. Tiene un rebaño y tiene pastores. Jeremías 2, verso 8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y lo que tenía la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha.
Ahora esto ya es un poquito más espiritual. Ahora no está hablando de pastores de ganado común, natural. Para esto está hablando de sacerdotes, profetas y pastores, y de los que tienen la ley. Verso 8 nuevamente. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Los pastores se rebelaron. ¿Y cómo se revela un pastor? A poner sus pensamientos en vez de la palabra. A poner como doctrina pensamientos de hombre en vez de la palabra. Su propia tesis, su propia interpretación. Jeremías 3:15 dice así: yo os daré pastores según mi corazón y que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Nuevamente, yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 50. Jeremías 50, verso 6. Dice así: ovejas perdidas fueron mi pueblo. Ahora no está hablando tampoco de un rebaño natural, está hablando de un rebaño espiritual. Un rebaño espiritual. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, y sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en callado, y se olvidaron de sus rediles. Amén. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes la descarriaron. Anduvieron de monte en collado, y se olvidaron de sus rediles. Isaías 56. Isaías 56, verso 11. Dice así: y esos perros comelones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho y cada uno por su lado. Nuevamente. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores. No dice y el pastor, no es singular, es plural. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Cada uno con su pensamiento, cada uno con su tesis, cada uno con su interpretación, cada uno con su doctrina, pero no según la Biblia. Su palabra, que dicen que dice ser que es palabra de Dios, no destella en la Biblia, porque cada uno por su camino, cada uno por su lado. Es tremendo todo esto. Estos son los pastores naturales y la aplicación espiritual que Dios le da, ¿no?, a los pastores de Israel en lo espiritual. Ahora, como yo les decía antes, yo tuve que sacar escrituras y citas porque se hace muy largo. Pero aún la Biblia habla que cuando habla en Proverbios, cuando habla de la mujer virtuosa, y a su marido lo conocerán porque se sentará a las puertas con los ancianos. Para juzgar. Para ancianos no son jueces, pero son para dar consejos. Son maduros, ellos conocen. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento vemos de que un anciano no tiene que ser neófito,
¿no? Yo tiene que saber bien la palabra de Dios. Cuando comenzamos, antes cuando yo le decía la palabra ¿qué es un obispo? ¿No? Yo le decía la pregunta, ¿qué es un obispo? La palabra obispo, ¿qué? Cuando vamos a la Escritura, cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando vamos a Timoteo y aún a Tito 1:7, dice en Timoteo, dice, el que desea obispado, buena obra desea. Y cuando uno habla de eso, uno sabe que está hablando el que desea ser un pastor, buena obra desea. ¿No? Sabemos que es eso. Ahora, ¿eso por qué? Porque ahora al final todo esto, al final, si Dios me ayuda a poder armar el cuadro, ¿verdad? De poder ver qué es un pastor, qué es un obispo. ¿A dónde llama la Biblia obispo? ¿A quiénes llama la Biblia obispos? ¿A quiénes llama la Biblia obispos, pastores? Gracias, don Juan. No era el mate, el café. Entonces ahora vamos a seguir con nuestras escrituras en el Antiguo Testamento de los ancianos. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 es una escritura Éxodo capítulo 3, 16, que lo tenemos marcado, es más, está marcadito. Dice, y ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y entonces Israel hablándole a los Moisés hablándole a los ancianos de Israel, cuando llega a Egipto, para hablarle del Dios que ellos estando anhelando que los libere de su esclavitud. Entonces vi y dile a los ancianos. Ahora, esto es algo natural, ¿no? Pero había quienes eran maduros en el pueblo. Había quienes eran los que tenían más experiencia, habían visto, y ellos masticaban y amasaban lo que es la promesa de liberación. Quizás los jóvenes no tenían ánimo porque no tenían un conocimiento, pero los ancianos ellos tenían una esperanza de liberación. Conocían la palabra, entonces tenían ansia de ser libres, deseos de liberación. Números 11. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Capítulo 11, verso 16. Esto ya es otra esfera, ¿no?, de los ancianos. Hemos hablado de los pastores naturales y la aplicación espiritual que Dios mismo le da a los líderes de su pueblo, ¿no? Así es. Y hemos visto cómo había ancianos naturales, ancianos como cabeza de hogar, como cabeza de familias y de tribus, ¿no? Esto nos habla de la Biblia. Pero acá Dios trae otra perspectiva. Dice así, Números 11, versos 16 y 17, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces
Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo, y llevarán contigo la carga del pueblo. Pastores, ancianos pastores, con la carga del pueblo. Esto es lo que la Biblia nos está hablando, y la Biblia misma nos empieza a abrir el cuadro. La Biblia nos empieza a abrir el cuadro, sin meter pensamiento. Ahora no estamos metiendo pensamiento, estamos viendo lo que la Biblia dice. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a que Dios tiene un plan. Nos lleva a que Dios tiene un régimen y una forma con su pueblo. Entonces no la llevarás tú solo a la carga del pueblo. Ellos te ayudarán. Entonces, vemos que en la iglesia hay hombres con dones. Vemos que en la iglesia hay hombres con ministerios, con dones, ¿verdad? Y con experiencia de Dios para poder manifestar los dones. Ahora, uno puede tener un don y ser un inexperto y hacer mucho daño. Yo puedo tener un don de profecía y al ser inexperto hago mucho daño. ¿Por qué? Porque soy inexperto. Pero cuando hay una madurez con el ministerio o el don que Dios ha dado, esto es de beneficio para el pueblo de Dios. Entonces, por eso dice, y que tú sabes que son ancianos. Algo marcadito. Que tú sabes que pueden hacerlo, ¿no? ¿Y cuánto? 3, 4, 20, no, 70 ancianos. Pero en realidad no son 70, son 72. ¿Por qué? Porque en el verso 25, creo que aquí nos habíamos quedado, ¿no? Creo que acá nos habíamos quedado. En el verso 25. Dice así, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70. Había 70. En los 70 ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Amén. Estaban estos entre los inscriptos, o sea, los que tenían que ir, los inscriptos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento, hacia allá. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizaron en el campamento, profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelo. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Ojalá todos pudieran ministrar, decía Moisés, ¿no? Ojalá todos pudieran ministrar, no solamente el pastor como muchos creen. Muchos creen que solamente el pastor es el pastor es la boca de Dios, el pastor es la cabeza de la iglesia, el pastor es el esposo de la iglesia, tomando el lugar que no le corresponde, porque estos lugares son los lugares de Dios. Porque el que murió por la iglesia fue Cristo, no fue el pastor. Entonces, él se hizo una esposa, se hizo de una novia. Entonces él es el esposo. Ahora, él pagó el precio. Él es su Señor. Ahora, ¿cuántas cosas podemos sacar de acá? Muchas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla, la Biblia nos revela de que Dios tiene una multiforme gracia que opera, que actúa en el pueblo a través de la gracia y la misericordia. Y ahora, nosotros no podemos agarrarnos y tener una interpretación privada, porque la Biblia nos habla de que no podemos tenerla. Porque tiene que estar de acuerdo con el Urim y el Tumim. Tiene que estar de acuerdo con la palabra. Ahora, yo no puedo tomar una cita bíblica
y está en desarmonía con toda la Biblia. No, tiene que armonizar. Tiene que estar desde Génesis a Apocalipsis. Tiene que cuadrar. ¿Por qué tiene que cuadrar? Porque no la puedes llevar tú solo. O sea, si vemos a un solo hombre, ahora no, pero Moisés era un hombre, pero él era un profeta dispensacional. Él sí, también era un profeta. Era un libertador, tipo de Cristo. Pero él era un profeta a una dispensación, para liberación. Ahora, pero David también fue pastor y rey. Pero David también. Él estaba para su tiempo. Un hombre, ¿verdad? Que era conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿quién es conforme al corazón de Dios? ¿Quién tiene un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene ese espíritu? ¿Verdad? Él pudo hablar en los salmos, aún traer profecía. En los salmos, hablando de Cristo. Él pudo hablar muchas cosas y traer por inspiración aún los salmos, los cánticos que eran como letras recitadas. Claro. Y hablar de Cristo, profetizar de Cristo. Pero ese era David para su tiempo. Pero Dios tenía sus sacerdotes en su templo. O en tienda, mejor dicho, porque David no le dedicó templo, sino Salomón. Pero tenía sus sacerdotes. Estaban los levitas, que eran los sirvientes del templo. Entonces empezamos a ver el cuadro de que había sirvientes del templo, había quienes ministraban en el templo, aunque David podía acercarse. Y aún David podía dar leyes porque él era el rey, está bien. Pero en lo espiritual había sacerdotes y había levitas. Y es más, cuando él quiso traer el arca, saliéndose de la escritura, en vez de traerlo en los lomos de los levitas, lo trajo tirado por los bueyes. Y cuando un hombre quiso tocar cuando el arca se iba a caer, cayó muerto. ¿Por qué? Porque esa no era lo que Dios había dicho. No era lo escrito. Porque él podía haber venido a las escrituras y ver de que no era escrito así. La escritura no hablaba de eso, sino que solamente en los lomos de los levitas. Ellos eran los que participaban del templo. Y de los enseres del templo. Y de los utensilios del templo. Así es. No, pero David comió del pan que estaba en el arca. Dios se lo permitió. Pero David no estaba sobre lo demás. No podía estar sobre lo demás. Aún él estaba sujeto a Natán, el profeta. Estaba sujeto. Que Dios nos ayude, hermano, en esta hora. Porque la carga no la puede llevar un solo hombre. Sí. Y como decíamos hace rato, cuando hablamos, ¿no?, de ancianos y de pastores, no es como la iglesia denominacional pentecostal cree, porque ellos interpretan cuando hablan de pastores del pastor y su esposa, y no hay escritura para avalar eso. Hermanos de la unidad, hermanos pentecostales que dicen que su esposa es la pastora y ustedes son los pastores de la iglesia, eso es algo errado, no tiene base escritural, por cuanto no es escritural, es del diablo, porque no es según lo que Dios ha dicho. Deuteronomio 31. Juan, gracias por el café, está frío ya. Deuteronomio 31, verso 9 dice así.
No sé si estoy bien. Dice así. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová. Estamos hablando. Y a todos los ancianos de Israel. ¿A quién? A los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca. Y a los ancianos de Israel. Job. Para que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque todos estos son temas delicados. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros decimos, es lo que la Biblia está, y no estamos poniendo interpretación, estamos tratando de llevar la línea de las Escrituras. La línea de las Escrituras nos habla de que había pastores, que había ancianos. Job 12:12 dice así: en los ancianos está la ciencia y en la largura edad la inteligencia. Estamos hablando de una madurez en los ancianos. Y todo esto es el Antiguo Testamento. Que había mucha más escritura. Como yo les decía a los hermanos, si alguno quiere anotar, luego puede volver a reproducir para poder captar esto, si quieren anotar. Segunda de Reyes 6:32, Segunda de Reyes 19:2, Esdras capítulo 6 verso 14, Salmo 107 verso 32, Proverbios 31 verso 23, Joel 1 verso 14. Más escritura, que no vamos a citar porque si no se hace muy largo. Dios tenga misericordia de nosotros en todas estas cosas. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Este es el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, Efesios 4:11. Ahora, ¿cuántos saben quién entregaron a Jesús? Los sacerdotes y los ancianos del Antiguo Testamento. Los sacerdotes y los ancianos, que eran los líderes. Cuando Pilato quería soltar a Jesús, ellos, dice las Escrituras, que ellos hicieron alborotar al pueblo y que pidiesen por Barrabás. ¿Quiénes? Los sacerdotes y los ancianos. Ahora, Dios tenía sacerdotes y ancianos en el Antiguo Testamento, entonces Dios tiene que tener sacerdotes y ancianos. Ahora hay un pueblo natural, ahora hay un pueblo espiritual. Ahora, ¿cómo fue la gobernación en el pueblo natural? A través de ancianos, con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es la gobernación en el Nuevo Testamento? En el pueblo espiritual, a través de ancianos, con el Espíritu Santo. Entonces, el profeta nos habla, dice que este era el plan de Dios. Y si Dios actúa así, allá atrás, Dios es el mismo, actuó así en el Nuevo Testamento y Dios sigue actuando hasta el día de hoy, dice el hermano Grano. De la misma forma. Ya lo vamos a leer, si Dios nos da el tiempo. Si Dios nos da el tiempo. Aunque yo creo que tiempo hay de sobra para compartir la palabra, ¿verdad? Me pasé. Efesios 4. Efesios 4:11, la escritura muy conocida, que habla vamos a hablar del 8, entonces dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto
llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió y por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios, 5 dones. Gracias. Hasta que lleguemos, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿No? ¿Para qué? Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Para nuestra edificación, para nuestra perfección. ¿Quiénes? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para nuestra perfección. Así es. Bueno, siguiendo, entonces, vamos a Hebreos 13. Esta es una escritura que ya mucho conocemos, pero nosotros queremos compartir con ustedes lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y si alguno piensa que de Cristo, dice el apóstol Pablo, piense también esto, que nosotros también somos de Cristo. Dice así, Hebreos 13:7. Acuérdate de vuestros pastores, que os considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿No? Tremendo. Ahora, Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores. Verso 24. Dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Ahora, muchos podrían decir, pero eso era para los hebreos. Los hebreos tenían muchas iglesias. Los hebreos tenían Jerusalén. Los hebreos tenían Jerusalén. Y tenían el tabernáculo en Jerusalén. Entonces los hebreos tenían un templo. Y saludad ¿a quién? A vuestros pastores. Saludad a todos vuestros pastores. Ahora, ¿son todos pastores de oficio? No, hermano. Ya vamos a llegar a todo eso. Ya vamos a llegar. Tranquilo, no son todos pastores de oficio. Son pastores en función de apacentar. Ahora, un apacentador es un pastor. Bueno. Pero no son todos pastores de oficio. Ya vamos a llegar bien para que Dios nos dé la gracia para mostrar el cuadro, y yo creo que el cuadro mismo se va abriendo a través de las escrituras que nosotros vamos leyendo, vamos trayendo. Ahora vemos como Dios habla a través de su palabra. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es un pastor? Un obispo. Ahora, si acá hay saluda a vuestros pastores, aquí a los obispos, pastores que están aquí, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, la Biblia habla de pastores, está bien. Ahora ya vamos a armar el cuadro. Ahora, habla de ancianos, también habla de ancianos. Ahora vamos a los ancianos, porque si hubo pastores en el Antiguo Testamento y hubo ancianos en el Antiguo Testamento y ahora vemos los pastores en el Nuevo Testamento, tiene que haber ancianos también en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a empezar con Hechos, libro de los Hechos.
Hechos 11:30. Y hay más escrituras, pero no vamos a leer todas las escrituras, solamente las que tenemos anotadas aquí. Porque aquí hay más escrituras. En otro borrador hay más escrituras, pero que Dios no dé la gracia. Solamente las que están aquí y solamente las citas del hermano Branham que tengo anotadas aquí, y aquí tengo los libros. Pero que Dios nos ayude. Si Dios quiere que tomemos la cita, la tomaremos. Si no, no. Pero mediante Él me va ayudando para poder ser un canal de bendición ahora. Yo quiero ser un canal de bendición. Dios tiene que ayudarnos en este tiempo del fin, donde hay tanta apostasía, donde hay tantos maestros conforme a sus propios pensamientos se amontonan, se juntan y dicen tener la verdad, cuando la verdad es la Biblia. La verdad es la palabra de Dios. Hechos 11:30. Dice, del 29, entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿A quién? A los ancianos. ¿Por mano de quién? De Bernabé y de Saulo. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos. Eso es Hechos. Ahora vamos a Hechos 14. Hechos 14:23. Dice así. Del 22 vamos a leer. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora, espere, ¿no? Verso 23. Y constituyeron. ¿Qué es constituir? Es establecer. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ancianos en cada iglesia. En una, ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 15. Hechos 15, 2, dice así. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar estas cuestiones. Apóstoles y ancianos. Verso 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y recibieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Apóstoles y ancianos. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Verso 22 y 23 dice así, del capítulo 15. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, nuevamente, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judea, que tenían a Judas, que tenían por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varón principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que entre los gentiles estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Otra vez, apóstoles y ancianos. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y nos ayude y podamos ver que a través de las escrituras lo
que nos muestra. Ahora, otros pueden tomar una interpretación privada y decir que esto no es así, pero ahora estamos citando las Escrituras y yo le digo amén a la palabra. Amén. Sí, Señor. Hechos 16:4. Hechos 16:4 dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Amén. Nuevamente. Hechos 21. Hechos 21:18. Dice así. Del verso 17 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ahora, no dice todos los pastores, ¿eh? No dice todos los apóstoles, todos los ancianos, un conjunto. Amén. Todo eso ya lo vamos a desglosar con la ayuda de Dios. Timoteo. 1 Timoteo 5:17. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, aquí ya ahora no es solamente ancianos. Ahora acá hay algo más, ¿no? Que nos habla. Ahora sabemos que un obispo tiene que ser un anciano para ser un obispo, no tiene que ser neófito. Tiene que ser una persona experimentada. Pero también hay ancianos que no tienen oficio, que son gente madura, que saben lo que están creyendo, que uno le puede hacer una pregunta escritural y ellos van a contestar una respuesta escritural, pero no son pastores, no tienen ministerio, no predican, pero son ancianos. En lo cual uno puede confiar que le va a dar, si uno le hace una pregunta escritural, tendrá una respuesta escritural. ¿Por qué? Porque es una persona de mayor edad en los caminos de Dios, es una persona que ha tenido experiencia en los caminos de Dios, es una persona de confiabilidad. Sí. Y a esto ahora vamos llegando, ¿verdad? Vamos llegando realmente a lo que sería Tito 1:5, y con esto ya vamos terminando con las Escrituras. Pero todavía falta un poquito más. Ahora si vamos, acá yo tengo anotado Santiago 5:14. Santiago 5:14 dice: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Llame a los ancianos de la iglesia. Ahora la gente también, porque yo he visto, ¿no? Que el pueblo también le gusta el nicolaísmo. ¿Por qué? Porque si no es el pastor tal que me vengo, no, si viene el pastor tal a orarme, Dios me va a sanar. Pero la Biblia dice: llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos. Primera de Pedro. Y aquí ya vamos armando el cuadro con Primera de Pedro. ¿Por qué? ¿Qué era Pedro? Pedro era un apóstol. Ahora, si dice Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol, dice la Biblia, el texto bíblico, el comienzo de la epístola, dice, ¿de quién? San Pedro Apóstol. Y dice así, Primera de Pedro 5:1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Sí. Ruego, Pablo, Pedro, rogándole a los ancianos que estaban dentro del pueblo. Gracias, Señor. Yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Amén. Que será revelada. Ahora, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Sí. Pero ahora, ¿qué era? ¿Apóstol o era anciano? Ahora, ¿era pastor anciano, apóstol anciano o pastor?
Porque muchos dicen, no, pero él era el pastor. Él era el pastor de la iglesia. Ahora, cuando Pablo sube a Jerusalén luego de 15 años, dice, el único que encontré fue a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran consideradas pilares de la iglesia, columnas de la iglesia. ¿Con quién? Con los ancianos. Ahora, la Biblia no dice Pedro el pastor, dice Pedro apóstol. Ahora ya va tomando color el asunto. Dios me ayude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es fácil. O sea, sabemos de que hay mucha gente detrás de este sistema virtual. No es lo mismo traerlo a través de un culto donde haya varios hermanos, ¿verdad? Donde se arma una atmósfera, pero de todas maneras aquí hay una buena atmósfera. De todas maneras hay una muy buena atmósfera y que Dios nos ayude a poder solamente, sin poner pensamientos, solamente decirle amén a la palabra. Entonces, vemos de que Dios realmente es grande. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que Él revela su palabra a esa manada pequeña. Dios revela su palabra, Dios da a conocer a aquellos que le aman, Dios se da a conocer a aquellos que le buscan. Entonces cuando la persona o el ministro o el pastor ya cree que él es y no es el Señor, ya pasa a ser otro plano. ¿Cómo Dios puede revelarse a él cuando él piensa que él es el esposo de la iglesia? Cuando él piensa que él es la cabeza de la iglesia. ¿Sabes lo que dice el profeta, hermano Abraham? Dice, si alguno toma otra cabeza que no sea la palabra, y Jesús es la palabra, él es un adúltero espiritual. Ah, no, pero el profeta dice que el pastor es la cabeza de la iglesia. Yo insisto, el hermano Abraham salió del sistema episcopal, salió de un sistema nicolaíta, de la iglesia bautista, donde tenían ancianos, tenían pastores, pero el obispo de ellos, el doctor Davis, era el pastor de ellos, era el supervisor. Entonces él sale con eso. Como veníamos hablando hoy, y Dios se va revelando, gradualmente Dios va trayendo revelación de su palabra. Y así, como dice el profeta, así como Él me la va revelando, yo la vengo trayendo, tal cual, sin agregarle ni quitarle. Entonces vemos que a través de los años el profeta actúa de una forma hasta los años 60. Luego de los años 60, el hermano Abraham viene a traer otra perspectiva, porque ya hay dos puertas en el tabernáculo, Abraham. ¿Para quién? Para los pastores, porque había un pastor. Aún antes de eso el profeta dice, porque aquí yo solamente soy un pastor juntamente con el hermano Neville, dice. Yo solamente soy un pastor con el hermano Neville. Luego dice, aquí están las dos puertas para los pastores. Entonces se va revelando. Pastor, copastor y pastor ayudante. O ayudante de pastor, el hermano Colin. ¿Verdad? Que Dios nos ayude a entrar en este tema. Todavía falta un poquito. Entonces vemos de que la Biblia habla de obispo, ¿no? Obispo. Primera de Timoteo. Timoteo 3:1. Lo que veníamos citando. Pero ahora lo vamos a leer. Para que sea base escritural. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora, si es apto para enseñar, es un maestro. Tiene que ser un maestro, apto para enseñar. Un maestro de la palabra. Entonces, ¿para qué Dios puso maestro de la palabra si el pastor va a enseñar? Ahora empezamos, no es que estamos entrando en una confusión, ahora vamos a armar el cuadro. Tito
también dice exactamente lo mismo. Pero en Tito 1.5 dice así: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Una ordenanza, ¿no? Así como yo te mandé. El que fuere irreprensible marido de una mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea aquí. Pero hablando de ancianos, primero. Primero entra hablando de ancianos, constituir, establecer ancianos. Y luego estos ancianos son los que, porque es necesario que el obispo sea. Pero ¿está hablando de anciano o de obispo? Está hablando de exactamente lo mismo. Ahora, ya vamos a ver la diferencia de lo que es un anciano y lo que es un obispo. Hay una diferencia. El profeta dice, como veníamos hablando, el anciano habla de su edad cronológica en los caminos de Dios, pero el obispo es su oficio, su ministerio, su ministerio, su don ministerial. Ahora, el obispo es un supervisor, uno que vigila, uno que está pastoreando. Ahora, y esto está hablando de obispo. Ahora vamos a ver los obispos que habla la Biblia. Filipenses 1.1. Gracias, Señor. Que Dios nos ayude, ¿no? Tenga misericordia. Filipenses 1.1 dice así: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos que están, todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahora, Filipos, una ciudad, había una iglesia, la iglesia de Filipos. Entonces en la iglesia de Filipos había a obispos y diáconos. Ahora vamos a Hechos 20. Esto es conforme a las Escrituras. Hechos 20. Hechos 20, verso 17, dice así: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, cuando vinieron a él le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo del primer día que entré en Asia. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quién? Pablo. A los ancianos. Hizo llamar a los ancianos. Y le está hablando a los ancianos, y le viene hablando a los ancianos, y en el verso 28 dice así. Verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño, singular, rebaño, uno, singular. Por el rebaño, por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, plural. Rebaño, singular, obispo, plural. Una iglesia, varios obispos. Estos ancianos, los obispos de la iglesia. ¿La iglesia de quién? De Éfeso, porque hizo llamar desde Mileto a Éfeso. Desde Mileto, los ancianos de Éfeso, que vinieron a Pablo. Los ancianos se presentaron delante de Pablo. Pablo le dijo así, le dijo en el verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, ¿a quiénes? A los ancianos. Y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, vemos de que hay ministerios en los ancianos. Ahora, estos obispos eran todos pastores. Eran todos pastores. La iglesia de Pablo era la iglesia de Antioquía. Y vamos a ver cómo funcionaba la iglesia de Antioquía para tener el cuadro completo.
Hechos 13, verso 1. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estos eran los obispos de la iglesia. Profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. ¿Quién ministraba? ¿Solamente el pastor, el ministro? No, ministrando estos al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nuevamente, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dos ministerios del ministerio quíntuple. Dos ministerios del ministerio quíntuple. Y no había un profeta y un maestro. Dice, profetas y maestros. ¿Y cuántos eran? 5. 5 ministrando estos al Señor. Entonces vemos de que estos eran los ancianos, obispos, que tenían los dones ministeriales de profetas y maestros. Hasta ahí vamos, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Usted lo entiende, hermano? Yo creo que sí. Yo creo que se entiende. Yo creo que es bastante clarita las escrituras. Ahora, sin poner pensamiento, es las escrituras. ¿Quiénes ministraban? ¿Quiénes eran los ancianos? Pablo era uno de los ancianos obispos de la iglesia, sí. ¿Y él ministraba junto a quién? ¿Junto a quién? Junto a Bernabé. Simón, el que se llamaba Niger. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y Saulo. 5. Entonces el profeta dice, Dios ha puesto hombres en su iglesia para gobernar su iglesia, pero no son los hombres que gobiernan la iglesia, sino es Dios a través de la palabra, porque el espíritu y la palabra son uno. Entonces Dios pone hombres en la iglesia, no pone un solo hombre. La escritura es muy clara en esto. Ahora, gradualmente vemos de que hay un pueblo natural gobernado a través de sacerdotes y ancianos. Y en el Nuevo Testamento vemos también que hay un pueblo espiritual que es gobernado a través de pastores y ancianos. Ahora, pastores en función. Ahora, solamente. ¿Por qué está esto? Mire el concepto. Mire el concepto que tiene. ¿Qué se tiene? El concepto que se tiene es que el pastor es el que da el alimento al pueblo. Un solo pastor en una iglesia es el que da el alimento al pueblo. Eso se cree. Ahora, si hay uno solo y no hay otros que califiquen, bueno, está bien. Dios puede orar hasta que otros se acoplen, pero mire el pensamiento. El pastor es el que da el alimento al pueblo. Porque cuando él predica y da la palabra, está dando el alimento espiritual. Ahora, cuando el profeta del Nuevo Testamento, que es un predicador de la palabra, él está predicando, ¿no está alimentando al pueblo? Si califica como obispo, estamos hablando del obispado. Ahora, si un maestro de la palabra que entra al obispado de la iglesia, siendo un anciano, ¿no? Que entra al obispado de la iglesia, y él trae la palabra en la enseñanza, porque el obispo es necesario que el obispo que él tiene que enseñar. Hay un maestro de la palabra entonces. Ahora, él no está alimentando al pueblo a través de la enseñanza, para que el pueblo crezca. Entonces no es solamente el pastor. Dios ha puesto hombres con dones dentro de su iglesia para apacentar su iglesia. Entonces, ¿por qué? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Porque no llevarás tú la carga, tú solo. Tú solo no puedes llevar la carga. Entonces, él sacó del espíritu que había en Moisés, lo repartió en los 70, en los 72. Para que lleven la carga contigo. Entonces, vemos de que en la iglesia hay ministerios. ¿No? Hay 5 ministerios. Y ahora vemos de que en Antioquía no estaba el ministerio de pastor, pero sí estaba el ministerio de profeta y pastores, de maestros, profetas y maestros.
ministrando al Señor, apacentando la iglesia del Señor. Y esto es escritura. Ahora, ustedes pueden poner, como hace la iglesia pentecostal trinitaria. La iglesia pentecostal trinitaria dice así: la mujer puede predicar porque Pablo dijo así de la mujer, que se calle porque Corintio era una ciudad, y trae su teología que no es conforme a las escrituras. Ahora, usted puede traer una teología y un pensamiento que no es conforme a las escrituras. Y si se quiere quedar con ese pensamiento, quédese con ese pensamiento. Las escrituras que hemos citado no han dado el cuadro, nos han dado el cuadro. Y es simple. Ahora, vamos a las citas del hermano Branham. Vamos a las citas del hermano Branham y vamos a ver qué es lo que dice el profeta. ¿Y qué dice el profeta? Él viene trayendo gradualmente todas las cosas. Entonces vamos a abrir el libro de Hebreos. Gracias, Señor. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Párrafo 109. Párrafo 109. Dice así: yo soy uno de sus pastores aquí con el hermano Neville. Yo quiero que vayan y revisen eso. La Biblia dice: si se levanta uno entre vosotros y dice esto y lo otro, y eso no se cumple, no lo escuchen, porque yo no he hablado. Pero si él habla en mi nombre y lo que dice se cumple, entonces escuchen eso. Amén. Porque yo estoy con ese profeta o con ese predicador. O sea lo que sea, si lo que él dice se cumple, entonces escuchen. Hebreos capítulo 5, parte 6. Hebreos capítulo 5 y 6. Párrafo 26. Dice así: más bien yo creo en la autoridad suprema de la asamblea local. Sí, que cada iglesia sea soberana y escoja a sus pastores, a sus diáconos, a sus lo que sea. Entonces de esa manera el hombre allí no tiene obispo por encima de él. Si el Espíritu Santo quiere hablarle algo a esa iglesia, ellos no tienen que preguntarle a nadie ni si pueden hacer esto o hacer lo otro, esto o lo otro. Es el individuo en contacto con el Espíritu Santo. Muéstreme por la Biblia, ¿qué es mayor en la Biblia que el anciano local para la iglesia local? ¿Correcto? Sí, Señor. La soberanía de la iglesia local, cada iglesia por su cuenta. Ahora, la hermandad, eso es maravilloso. Todas las iglesias deberían estar en una hermandad así, juntas, no obstante la soberanía de la iglesia local. ¿Se entiende? Gracias, Señor. Mismo libro, el párrafo 52, dice así. Dice así: yo sé que muchos se levantan y salen y dicen: yo ya no necesito ir a la iglesia. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo ha venido. Él es el maestro. Ahora ustedes, toma esa idea, usted está errado. ¿Por qué es que el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia si él iba a ser el maestro? ¿Ven? Primero hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. El Espíritu Santo puso maestros en la iglesia para que él pudiera enseñar por medio de ese maestro. Y si eso no es conforme a la palabra de Dios, Dios no lo confirma. O sea que si no es escritural, Dios no lo puede confirmar. Entonces no es la clase de enseñanza correcta. Debe concordar con toda la Biblia y estar igual de viva hoy como en ese entonces. Así se manifiesta
lo genuino. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Vamos por otra cita. Párrafo 32. Dice así. Señor, aquí el profeta está hablando, inclinemos nuestros rostros por un momento. Señor, estamos contentos en esta noche de que todavía hay hombres viviendo en la tierra que pueden caminar piadosamente delante del mundo. Tan piadosamente que un tabernáculo con reglamentos estrictos como el de este tiene, puede elegir hombres, 5 hombres, a una posición de líderes de ellos. Sin ningún voto de oposición, estamos felices por ellos y sentimos que tú estuviste con nosotros al hacer estas decisiones, con la mesa directiva y con nosotros, los pastores. Amén. Y nosotros, Claro. los pastores, Sí, Señor. en el tabernáculo obrano. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Esta la vamos a saltar. Amén. Dice así. Mi mensaje poniéndonos al lado de Jesús. Dice así. Párrafo 115 al 117 dice así. Si se puede poner en orden al predicador. Ahora, ¿hay algún predicador que quisiera o deseara que se pueda poner en orden? Miren lo que dice el profeta. Es si se puede poner en orden al predicador y que él camine correctamente. Vean lo que él va a hacer. Él va a influir aún. Esto solucionaría centenares de estas cosas a los cuales repetidamente estamos atendiendo. ¿Ven? Ustedes tienen que entrar en un sistema, el sistema de Dios. Párrafo 116. Como Jetro le dijo a Moisés, pues tú no puedes atenderlos a todos ellos. Y Dios puso anciano allá, 70 de ellos, y tomó el espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre aquellos 70 ancianos, y ellos profetizaron, y eso no debilitó en nada a Moisés, eso lo fortaleció. Él tenía tanta profecía en él como tenía antes de que ellos tomaran el espíritu de él para profetizar. ¿Ven? Él solo los separó. Dijo, ahora Moisés, dejémoslos a ellos juzgar las cosas pequeñas, pero en cuanto a las cosas mayores, tú ven con ellos y ayúdalos en esa forma. Párrafo 117. Ahora, esa fue la manera de Dios allá, esa es la manera de Dios en la edad de la iglesia primitiva, de lo que estuvimos leyendo, las escrituras, esa fue en la edad primitiva, y yo creo que es la manera de Dios ahora, eso es correcto, para que nosotros lo hagamos, así es que hagámoslo, solo dejemos de hablar acerca de ello y hagámoslo, eso es todo, que todos podamos hacer por la gracia de Dios. ¿No lo creen? Dice el profeta. Ahora, eso fue allá con Moisés. Fue el modo, la forma de Dios en la iglesia primitiva. ¿De qué? Gobernar a través de ancianos, pastores. En función, cada uno en su lugar, cada uno con su función, dentro del cuerpo, conforme a la medida del don de Dios que le ha dado, pueda administrar a los demás. Así es. Y si eso fue allá, también es hoy acá. Eso dice el profeta. ¿Lo creen? Amén. ¿No lo creen? Ahora, a mí pueden decirme, pero usted no cree lo que dice William Branham porque él dice que esto es de luz en luz, esto es gradual, hasta que el profeta llegó a decir que si tuviera 100 años aún la palabra se seguiría desenvolviendo, desenrollando, mostrándose, revelándose. Ahora William Branham no está, pero él ha dejado un mensaje y los truenos están entre líneas en el mensaje. Los truenos están entre líneas en el mensaje, hermano. Jefe de rapto está entre líneas en los mensajes. Ahora, yo tengo que creer la Biblia, tengo que creer el mensaje. Ahora, yo no puedo tomar una cita
sin tener fundamento escritural, sin poder mostrarlo por las escrituras. Porque si no, no destella. No puede destellar. El Urim y el Tumim no pueden destellar. ¿Por qué? Porque no está en armonía. Pero ahora hemos tomado cita del Antiguo Testamento, hemos tomado cita del Nuevo Testamento. Sí. Estamos tomando la cita de William Branham, el profeta, y la del séptimo ángel, que ha tomado todos los cabos sueltos y los ha reunido, los ha traído para el pueblo de Dios. Que Dios tenga misericordia, hermano. Amén. Dios nos ayude. Dios nos ayude. En el mensaje de cristianismo contra la idolatría, párrafo 68, dice así: ahora recuerden, esto solo estamos enseñando en esta mañana. Y yo quiero que esta iglesia, cuando yo me vaya al ministerio en el campo, quiero que permanezcan con su pastor. Ahora, miren, escuchen, con su pastor. Y permanezcan con la enseñanza que ha sido dada aquí. Manténganse con esa palabra. No la abandonen. Manténganse fiel con la palabra. No importa lo que venga o lo que vaya. Quédese con esa palabra. Ven ahora. Y solo porque yo me vaya, yo aquí solamente soy uno de los pastores. Ah, pensaba que iba a decir que era solamente un pastor, ¿verdad? Pero no era así, ¿eh? Quédense con esa palabra, ¿ven? Ahora, y solo porque yo me vaya, yo aquí solamente soy uno de los pastores. El hermano Nevi le enseña lo mismo que yo, por eso vengan igual a la iglesia y escuchen la palabra. Ordenación. Ordenación. Mensaje de ordenación 65, párrafo 65. Dice así: ahora, como nos ha sido de costumbre, tomamos esa escritura de esta manera. Y cuando hacemos esto, que solo inclinemos nuestras cabezas y la congregación ora por nosotros, los pastores. Nosotros, los pastores, oramos por nuestras congregaciones, no, nuestra congregación. Así es como nos separamos el uno al otro y sirviéndonos el uno al otro al orar. ¿Con quién? Nosotros, los pastores. Gracias, hermano Juan. En el mensaje El Raro, en la página 109, también el profeta habla sobre pastores, pero vamos a empezar a achicar el asunto. Futuro hogar. El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Párrafo 36. Párrafo 36 dice así: Estoy agradecido por este pequeño tabernáculo. Estoy agradecido que sus 5 puertas abiertas al público. Por sus 5 puertas abiertas al público. Cada puerta. Tenemos 4 diáconos aquí, hombres llenos del Espíritu Santo. 4 síndicos, hombres llenos del Espíritu Santo. Son 2 en cada puerta. Y allí una puerta doble enfrente para los 2 pastores. Los pastores. Primero dice, para los 2 pastores, los pastores. Dice. Amén. Gracias, Señor. Probando su palabra. Mejor vamos a leer la unión invisible y luego probando su palabra. La unión invisible. La unión invisible de la novia de Cristo. Párrafo 271. 271. Gracias, Señor. Dice así: ustedes son la novia virtuosa de Cristo, lavada con la sangre de Cristo, el precioso Hijo de Dios, virtuoso, sin pecado.
parado con una novia, palabra, pura, sin adulterio, que él lavó por el agua de su propia sangre, que llegó a ser carne y se manifestó para que pudiera tomarlos a ustedes, quienes fueron predestinados en el seno del Padre antes del principio, igual como lo fue Él. Él fue ese gran atributo de Dios llamado amor. Lo que ustedes sean, son siervos de Dios. Lo que ustedes quieran que hagan, lo que Dios quiera que haga, es la posición de ustedes. Dios constituyó en la iglesia a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores, y Él constituyó eso por virtud de su propia predestinación y desde un principio. Ustedes eran eso. Ustedes ya eran pastores. Ustedes ya eran maestros. Por virtud de Cristo. Ahora, el mensaje probando su palabra. Párrafo 53. Yo a un hermano, yo le cité una vez esta cita y me decía el hermano, pero ahí está hablando de los pastores asociados. Me decía, hermano, usted está errado, está hablando de los pastores asociados. Ahora vamos a leerlo. Y si por casualidad, este hermano lo está viendo, vamos a ver de que hay una separación. El profeta hace una separación de los pastores del tabernáculo y los pastores asociados. Mensaje probando su palabra. Párrafo 53, solamente la mitad del párrafo. Porque después habla de los pastores asociados. Dice así: ahora a ustedes les damos la bienvenida para estar entre nosotros en cualquier tiempo. Ahora, yo no estoy aquí todo el tiempo, pero aquí tenemos unos pastores muy finos. ¿A dónde? En el tabernáculo grande. Ahora, él no estaba todo el tiempo. Ahora, yo no estoy aquí todo el tiempo, pero aquí tenemos unos pastores muy finos. El hermano Neville, uno de nuestros pastores. El hermano Cobb, otro de nuestros pastores. Y el hermano Colin Wilbur, otro de nuestros pastores. Y luego tenemos, entonces, hay un punto y aparte. Y luego tenemos a otros de distintas partes. ¿No? Entonces dice, aquí tenemos unos pastores muy finos, el hermano Neville, uno de nuestros pastores, el hermano Caps, otro de nuestros pastores, el hermano Colin, otro de nuestros pastores. ¿No? Y luego tenemos, dice, y luego tenemos otros de distintas partes, de nuestras iglesias asociadas. Otros de las iglesias asociadas. Pero estaba el hermano, ahora ya sabemos que los del tabernáculo Abraham era el hermano Colin, el hermano Cap y el hermano Neville. Y también el hermano Branham como pastor. Entonces había 4 pastores en el tabernáculo. Ya no había 2. Habíamos leído de que había 2 pastores, las 2 puertas para los 2 pastores, pero ahora hay 4. Ahora hay 4 pastores. Eso es lo que habla el profeta, ¿no? Ahí. Ahora vamos a ver lo que habla el profeta en la exposición de la ciudad. Espero que le guste, hermano. Espero que le guste, porque aunque uno ha sacado escritura y ha sacado cita, ha hecho de lado, porque si no se hace muy largo, de todas maneras está muy rico todo esto, porque hay muchas escrituras, hay muchas citas. Así es. La exposición de las edades. La edad de Éfeso, párrafo 111. ...111 y 112...
Dice así. ¿Se fijan cómo esto comenzó en la primera iglesia? Fue llamado hechos. Llegó a ser una doctrina, llegó a ser la norma, llegó a ser la regla incambiable. Al principio se apoderó y Dios fue echado a un lado. Oh, empezó tan pequeño, tan quietamente, tan inofensivamente, parecía ser algo bueno, algo tan sólido. Entonces se apoderó y como una serpiente pitón aplastó a la iglesia hasta exprimirle su aliento y acabó con toda la espiritualidad de la iglesia. ¡Ay! Cómo es engañosa aquella viña falsa. Es como un ángel de luz hasta que se apodera de uno. Párrafo 112. Ahora, yo quiero decirles que creo en ser dirigido, pero no por la dirección del hombre. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo, que viene por medio de la palabra. También creo que Dios ha puesto hombres en la iglesia. Hombres que tienen dones del Espíritu, los cuales mantendrán el orden en la iglesia. Creo eso. También creo que la iglesia es gobernada por hombres que Dios envía para que tomen control. Pero ese gobierno es por medio de la palabra, no de citas sueltas, de la palabra. Entonces, en realidad, no son hombres gobernando directamente la iglesia, sino el Espíritu de Dios, porque la palabra y el Espíritu son uno. Y entonces termina diciendo esto el profeta. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Escritura que nosotros tomamos. Gracias, Señor. Exposición de la ciudad de Tiatira. Tiatira. Gracias, Señor. ...80 y 81... párrafo 80 y 81... dice así: ahora, aquí nos es dicho que esta ramera tuvo hijos o hijas. Ahora, ¿qué fueron? Fueron hijas hembras, porque eran iglesias iguales a ella. Ahora, aquí hay un punto muy interesante. Acab y Jezabel tuvieron una hija, la cual se casó con Joram, hijo de Josafat. Y en Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 18, la palabra dice que Joram anduvo en el camino de su suegro por medio de ese matrimonio. Él entró directamente a la idolatría, impuso la idolatría en Judá, siendo este un pueblo que temía y adoraba a Dios. Eso es exactamente lo que han hecho todas estas hijas iglesias. Así como se los he mostrado, ellas comienzan en la verdad y se casan con organizaciones y dejan la palabra por las tradiciones. Dejan la palabra por las tradiciones, los credos, etc. Ahora, déjeme aclarar esto en Hebreos 13:7. La palabra dice, acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Nuevamente el profeta, tomando esa cita bíblica. Párrafo 81. La palabra es quien nos gobierna, no los hombres. Ahora, un hombre como esposo es la cabeza de la mujer. Él gobierna. Él la gobierna. La iglesia también es una mujer y su cabeza es la palabra. Jesús es la palabra. Si ella rechaza la palabra y toma cualquier otra cabeza, ella es una adúltera. Ahora dígame usted de una sola iglesia que no haya rechazado la palabra por las tradiciones y los credos. Todas son adúlteras, así como es la madre también son las hijas. Ahora yo digo, si rechazan la palabra, son adúlteros y son hijos de la ramera. Ahora, eso es lo que nos está diciendo el profeta. Nuevamente, para tenerlo bien, para remacharlo, vamos a remacharlo. La palabra es quien nos gobierna. Ahora, el pastor es la cabeza, no, la palabra es quien nos gobierna. Y recuerde que recién leímos, y la palabra y el espíritu son uno. La palabra es quien nos gobierna, no los hombres. Ahora, un hombre como esposo es la cabeza de la mujer, él la gobierna. ¿A quién? A su mujer.
el esposo gobierna a su mujer, el hombre gobierna a su esposa en su hogar. La iglesia también es una mujer. Ella es la segunda Eva. Ella es la novia del Señor. Y su cabeza es la palabra. Y la palabra es Cristo. Jesús es la palabra. Si ella rechaza la palabra y toma cualquier otra cabeza, toma al pastor como cabeza, ella es una adúltera. Ahora, si ella toma lo que dijo la iglesia, es una adúltera. Ahora, si toma lo que dice el obispo, es una adúltera. Si toma lo que dice el pastorcito, es una adúltera. Tiene que tomar la palabra. Si ella rechaza la palabra y toma cualquier otra cabeza, ella es una adúltera. Ahora, dígame usted, de una sola iglesia que no haya rechazado la palabra por las tradiciones y los credos, todas son adúlteras, así como es la madre, también son las hijas. Gracias, Señor. La edad de Sardis. Gracias, Señor. Sardis, párrafo 40. Ahora podemos ver que Jesucristo se está revelando. ¿Puede ver usted que Jesucristo está revelando? La palabra se está revelando. No necesita un intérprete, la palabra misma se revela. Ahora podemos ver que Jesucristo se está revelando a través de las edades por medio de su Espíritu en los mensajeros. Ellos son como fue Moisés para los israelitas. Ahora lo leímos, ya lo citamos y ahora vuelve a traer el profeta esto. Ellos son como Moisés para los israelitas, y así como él tuvo la revelación para su día, cada mensajero ha tenido el ministerio y la revelación de Dios para su día. Además, cuando vemos que los mensajeros están en su mano y vemos al Señor identificándose con estos hombres, con los mensajeros, y concediéndole su poder, no es suficiente que él se haya asociado con la iglesia entera, lo cual notamos como lo vimos parado entre las 7 lámparas de oro. Tampoco es suficiente que podamos ver el ministerio quíntuple de Efesios 4, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, porque en cada edad de la iglesia se desvía. Y no son los laicos, sino los pastores, están equivocados, igual que las ovejas. Entonces llega Dios a la escena como el gran pastor en los ministerios de estos 7 hombres para guiar a su pueblo de nuevo a la palabra. Y en la abundancia del poder de la verdad, Dios está en su pueblo, en todo su pueblo, no solamente en el pastor. Porque si algún hombre no tiene el Espíritu de Cristo, entonces el tal no es de él, y él es la palabra. Eso sería la palabra reconocida en el pueblo, pero de su preferencia, él ha puesto un liderato especial en estos hombres por medio del consejo determinado en su propia voluntad. Ellos aparecen una vez en cada edad. Es el mismo espíritu en cada uno de ellos. Ahora está hablando de los mensajeros, no está hablando del pastor de la iglesia local. Está hablando de los mensajeros. Y nuevamente, remarcamos que dice, lo cual notamos cuando lo vimos parado entre las 7 lámparas de oro. Tampoco es suficiente que podamos ver el ministerio quíntuple de Efesios 4, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, porque en cada edad la iglesia se desvía. Y no son los laicos, sino los pastores, están equivocados. Los pastores se desvían de la palabra, del ministerio quíntuple, se desvían. ¿Por qué? Porque solamente es el pastor en la iglesia, es uno en la iglesia. Rechazando la palabra de varios ministerios, de varios hombres ministrando la iglesia, conforme a las escrituras, al mensaje y conforme al Espíritu Santo nos revela. Párrafo 48. Leímos el 40, ahora leemos el 48. A pesar de las continuas enseñanzas de Lutero en contra de la intervención de afuera en los asuntos de la iglesia local, no le fue imposible borrar de las mentes de los hombres el concepto de obispo y arzobispo. Uno sobre el otro. Gloria a Dios. En el gobierno de la iglesia. Así que la iglesia tomó un paso en la dirección correcta,
pero permaneció encadenada y prontamente estaba aprisionada de nuevo en la misma prisión de donde procuró escapar. Nuevamente, a pesar de la continua enseñanza de Lutero en contra de la intervención de afuera con los asuntos de la iglesia local, no le fue posible borrar de la mente de los hombres el concepto de obispo y arzobispo en el gobierno de la iglesia, así que la iglesia tomó un paso en la dirección correcta, pero permaneció encadenada y prontamente estaba aprisionada de nuevo en la misma prisión de donde procuró escapar. Amén. Gracias, Señor. Resumen de las edades. Gracias, Señor. Sí, Señor. El resumen de las edades. Párrafo 22 dice así. La tercera edad reveló por el espíritu de profecía que la iglesia mundana aceptaría el nicolaísmo como una doctrina. La separación entre el clero y el laico creció de la verdad bíblica de los ancianos pastores de manadas locales, gobernando la manada por medio de la palabra hasta llegar a los hechos de los nicolaitas. En esta situación el clero se colocó en grado de dignidad uno sobre el otro, fórmula que no tiene ningún fundamento en las escrituras, y luego esto se transformó en un sacerdocio que colocaba al clero entre Dios y el hombre. Concedió al clero ciertos derechos, mientras tanto negando al laico los derechos que Dios le había dado. Eso fue usurpación. En esa edad llegó a ser una doctrina. Fue establecido en la iglesia como si fuera la palabra de Dios. Como si fuera, pero no era. Lo cual no lo era de ninguna manera, pero el mismo clero lo llamó la palabra de Dios. Y en eso la doctrina fue anticristo. Entonces hay muchos que dicen que un hombre como pastor es el único y en la cabeza, y dicen que es la palabra de Dios. La Biblia dice que eso no es la palabra de Dios. Gracias, Señor. La edad de Filadelfia, 111, párrafo 111, dice así. Miren, allá en la edad de Esmirna, aquellas personas mintieron y dijeron que eran judíos o creyentes, cuando en verdad no eran. Ellas eran la sinagoga de Satanás, eran de la congregación organizada de Satanás, porque fue en esa edad donde vimos el comienzo de hombres en el ministerio tomando dirección, y eso sin razón, sobre sus hermanos colaboradores, obispos puestos en cierto distrito, sobre los ancianos, y etcétera. Tremendo, ¿verdad? Pérgamo. La edad de Pérgamo, 176, párrafo 176. Esto lo deja muy claro. Dice así. Ahora, esta doctrina empezó sencillamente como un hecho en la primera edad. Parece que el problema estaba en dos palabras: ancianos, presbíteros, y sobrestantes, obispos. Aunque las escrituras muestran que hay varios ancianos en cada iglesia, algunos, entre ellos Ignacio, empezaron a enseñar la idea de que un obispo era uno de preeminencia o autoridad y control sobre los ancianos. Ahora, la verdad del asunto es que la palabra anciano significa quién es la persona, mientras que la palabra obispo significa el oficio del mismo hombre. El anciano es el hombre, obispo es el oficio del hombre. Anciano siempre se ha referido y siempre se referirá simplemente a la edad cronológica de un hombre que tiene en el Señor. Él es un anciano no porque sea ordenado o sea elegido, sino porque él es de mayor edad, él es más maduro, enseñando, no es un neófito, es digno de confianza por razón de su experiencia y la prueba fija de su experiencia cristiana. Párrafo 177 dice: pero los obispos, los pastores, no se quedaron con las epístolas de Pablo, sino más bien regresaron al registro en la ocasión cuando Pablo llamó a los ancianos de Éfeso a Mileto en Hechos 20,
en el versículo 17, que tomamos y leímos esa escritura, son llamados ancianos, pero en el versículo 28 son llamados obispos. Y aquellos obispos, ciertamente, con mentalidad política, ansioso de poder y ansioso de poder, insistieron en que Pablo había dado al obispo un significado mayor que el de un anciano local con capacidad oficial solamente en su propia iglesia. Para ellos, un obispo era alguien con autoridad extendida sobre muchos líderes locales. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Espero que haya sido de bendición. Todos los citados nos estamos quedando sin batería. Yo que no sé si el hermano Leonardo después nos va a compartir o va a saludar, no sé. Espero que haya sido de bendición. Ha sido un poquito largo. Pero la escritura misma se expresó sola. Las citas, yo no las inventé. Solamente ustedes son testigos que casi yo no puse ningún pensamiento, solamente hemos leído y conforme a la línea de las escrituras y conforme a la línea del mensaje, o sea, es lo que nosotros creemos. Es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros estamos creyendo, de que Dios ha puesto hombres en su iglesia. Nosotros somos un tabernáculo no muy